Soy profesora de primaria en un pueblo pequeño y creo que uno de mis alumnos no está vivo. Historia real. Soy profesora de primaria en un pueblo pequeño. Uno de mis estudiantes, llamado Alex, siempre destacó por ser diferente. Mantenía silencio, nunca hablaba con sus compañeros y evitaba la interacción social. A pesar de eso, siempre obtenía calificaciones perfectas en sus exámenes. Un día, decidí entablar una conversación con Alex por curiosidad, pero él se retiró rápidamente sin decir una palabra, emanando una extraña frialdad que me incomodó. Al intentar contactar a sus padres, me di cuenta de que no había ningún registro en los archivos de la escuela. Esto me pareció extraño, pero lo atribuí a un posible error administrativo. La atmósfera enigmática que rodeaba a Alex despertó mi curiosidad. Al preguntar en el pueblo, todos respondieron lo mismo. Nadie conocía a Alex ni a su familia. Un día, mientras hablaba de Alex en una cafetería local, Marta, una anciana conocida por su aguda memoria, se acercó preocupada. Aseguró que había un joven que coincidía con mi descripción, pero que él y sus padres fallecieron en un accidente de coche hace 10 años. La revelación me congeló. Es posible que mi estudiante ya no esté vivo, como un fantasma en el salón de clases. Al día siguiente, volví a la escuela con un temor palpable. Me mantuve distante de Alex, quien aparentaba ser tan normal como siempre, incluso aprobando su examen de matemáticas. Su aparente normalidad me estremeció. Decidí investigar en los archivos antiguos de la escuela y encontré un anuario de hace 10 años. Allí estaba Alex, con la misma apariencia. Debajo de su foto decía, en cariñosa memoria de Alex, que nos dejó demasiado pronto. Afronté a Alex con miedo. Después de la clase, le pedí que se quedara. Permaneció inmóvil y en silencio, con los ojos en blanco. Le pregunté sobre su muerte a Alex. Sonrió de manera triste y perturbadora, confirmando que sí, pero que quería aprender matemáticas, algo que nunca había dominado en vida. Aterrada y sin palabras, le vi salir del aula, desapareciendo entre la multitud de alumnos del pasillo. Desde aquel día no volvió a mi clase. Conté mi historia a algunos colegas. Algunos pensaron que bromeaba, otros que estaba alucinando. Pero la vieja Marta me creyó. Decidimos hacer un pequeño homenaje a Alex junto al árbol de la escuela. Era nuestra forma de decirle que estaba bien seguir adelante. Desde entonces, nunca me he encontrado con nada sobrenatural. Pero el incidente de Alex me dejó una impresión duradera. En las noches silenciosas, cuando estoy sola, corrigiendo trabajos, todavía puedo sentir una brisa fría y ver el débil reflejo de un chico que me sonríe desde los pupitres vacíos. La experiencia fue un sombrío recordatorio. No todos nuestros alumnos llevan el peso de sus mochilas. Algunos llevan el peso de sus almas, atrapadas entre mundos, no preparadas para la aventura que les espera.